Hola a todos, bienvenidos a nuestro noticiero médico. Hoy haremos un viaje en el tiempo a través de los siglos XVIII y XXI para conocer un poco acerca de los acontecimientos e inventos más significativos en el mundo de la salud. Así es, Lina, comenzaremos con el Dr. Sequeda, que nos hablará sobre el virus de la viruela. El Dr. Edward Jenner en 1796 desarrolló un método para proteger a las personas de la viruela mediante la exposición al virus de la viruela bovino, es decir, de las vacas. Este doctor se dio cuenta de que el virus de la viruela funcionaba muy bien como antígeno para el virus de la viruela humano. Entonces desarrolló la primera vacuna contra la viruela. Muy interesante, doctor. Ahora vamos con la doctora Marín, que nos hablará acerca del invento del estetoscopio. Estamos aquí en el año de 1816, año en el cual René Laennec, el cual fue un médico francés, inventó el estetoscopio, siendo uno de los inventos más utilizados en el ámbito de la salud hasta el día de hoy. Listo, bueno, gracias. Siempre es bueno aprender sobre el origen de las cosas. Vamos a darle paso a la doctora Villa, quien nos va a hablar un poco sobre la enfermedad de Parkinson. Gracias, Tere. Pues a ver, la enfermedad de Parkinson fue descrita por primera vez en 1817 por el médico James Parkinson. Él la llamó parálisis temblorosa. Esta enfermedad consiste en la degeneración del sistema nervioso que causa rigidez muscular y temblores. ¡Qué interesante descubrimiento! Damos paso a la doctora Cuevas, que nos hablará sobre el espirómetro. En el año de 1846, el médico John Hopkinson diseñó el espirómetro. A través de este aparato se logra medir la capacidad pulmonar desde la verificación del volumen del aire que puede aspirar el paciente y en ese mismo sentido la velocidad del flujo del aire a través de las inhalaciones y las exhalaciones. Esto permite identificar si hay enfermedades de tipo pulmonar, como por ejemplo el asma. En este mismo año, 1846, por primera vez William Thomas Green como tal demostró que podía anestesiar a un paciente haciendo uso de éter sulfúrico. Gracias por el aporte. A continuación tenemos a la doctora de armas, quien nos hablará sobre el médico y científico británico Thomas Addison. Bueno, en el año 1855 el científico y médico británico descubrió la enfermedad de Addison, en donde hizo este descubrimiento gracias a sus maestros y médicos amigos que le ayudaron para este descubrimiento, y fue ahí donde empezó a fascinarse como tal enfermedades que tengan que ver con la piel. ¡Wow! ¡Qué interesante! De nuevo, una intervención del Dr. Sequeda con un descubrimiento de un importante tipo de cirugía. En 1860 se descubre la cirugía séptica, que supone la apertura y la incisión de algún foco séptico o alguna víscera de las que habitualmente están contaminadas. Esto es lo que significa una sepsis, una infección, y se hace con el fin de evitar que se propague a demás tejidos del cuerpo. Muchas gracias. Doctora González, ¿tiene usted conocimiento sobre el descubrimiento de los rayos X? En el año de 1895, año en el cual el físico Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X. Esto sucedió mientras realizaba experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. Muy útil para el campo médico. Gracias, doctora González. Doctora Villa, por curiosidad, ¿en qué año y cuál fue la primera vacuna que se inventó? Fue en 1897 y fue la primera vacuna de la peste. Lo curioso es que fue desarrollada en tan solo 3 meses y su propio creador, Waldemar Hodgkin, la probó en sí mismo. Efectivamente, la vacuna cambió la vida de muchos y de las futuras generaciones. Gracias por su intervención. Bueno, creo que la doctora Cuevas tiene algo también que decir sobre el sistema del ABO del grupo sanguíneo. En el año de 1901, el biólogo y patólogo Karl Lansdale como tal lo que hizo fue que describió el grupo de determinación sanguíneo ABO. Esto permitió que años después se diera la primera transfusión sanguínea de manera exitosa. Yo soy A positivo, una de las más comunes como usted mencionó. Gracias. Doctora de armas, ¿algún acontecimiento importante que pueda aportar del año 1906?
Sí, Lina, me alegra que hayas hecho esa pregunta porque de hecho en el año 1906 hubo un descubrimiento por el médico científico Frederick Worley, que fue el que descubrió la importancia de las vitaminas en nuestro organismo, ya que la falencia de estas o la disminución de estas vitaminas podría ocasionar enfermedades. Entonces fue un descubrimiento muy importante en donde también se descubrió que muchos alimentos tenían estas vitaminas que nos podrían contribuir a nuestra salud y pues no ocasionar ninguna enfermedad. Ojo, no olvidemos tomar nuestras vitaminas diariamente, ya sea por la ingesta de alimentos o por suplementos. Muchas gracias, doctora de Armas. Bueno, pasamos al doctor Sequeda, quien nos hablará sobre otro tipo de cirugía descubierta en el año 1910. En 1910, el sueco Hans Jacobi realiza el proceso llamado laparoscopía, que permite la revisión de la cavidad interior del cuerpo y más tarde daría origen a la cirugía laparoscópica. En esta cirugía se utiliza un tubo delgado llamado laparoscopio, que se inserta en el abdomen a través de una pequeña incisión, que una pequeña incisión es un corte pequeño que se hace en la piel durante una cirugía. El tubo tiene una cámara conectada que envía imágenes a un monitor de video, lo que le permite al cirujano observar el interior del cuerpo sin causarle lesiones importantes al paciente. Es por esto que es considerada una cirugía muy poco invasiva. Interesante. Hasta ahora ya vemos dos descubrimientos en el área de la cirugía, la aséptica y la laparoscopia. Gracias. Pasamos con la doctora González, que nos hablará sobre la primera pandemia causada por un virus de influenza, la gripe española. Ahora estamos en el año de 1918, año en el cual se presentó la pandemia de la gripe española, la cual entre los años de 1918 y 1920 mató a más de 40 millones de personas. Doctora Villa, buenas tardes. Primero que todo, la saludo. Bueno, háblenos sobre el microscopio, por favor. Hola Tere, mi entrevistadora favorita. Pues en 1921 el microscopio fue utilizado por primera vez en una cirugía. Esto daría luego el origen a la invención de la técnica de la endoscopia. Excelente. Doctora Cuevas, ¿nos puede hablar sobre el oxímetro? En el año de 1924, Glenn Alan Millikan diseñó el oxímetro de pulso. A través de este aparato pues se permite que a los pacientes que padecen de enfermedades como asma, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, se le pueda medir la saturación de oxígeno. Esto permite pues que se le dé una atención médica adecuada en el momento pertinente. Y doctora de Armas, ¿sabe usted sobre el descubrimiento de la penicilina? Sí, este descubrimiento de la penicilina ocurrió en el año 1928 por el bacteriólogo escocés Alexander Fleming y descubre este medicamento gracias a que su laboratorio era totalmente un desorden y pues tenía ahí varios cultivos y logró ver una proliferación de un hongo y ahí fue donde descubrió como tal la base para este medicamento como la penicilina, que ha servido en la actualidad para muchos medicamentos y prevenir varias enfermedades. Listo, muchas gracias. Doctor Sequeda, continúa. En 1940 se da el uso del polimetilmetacrilato en prótesis oculares, debido a su alta resistencia al impacto, ya que es unas 10 veces mayor que el vidrio. Su transparencia y su resistencia a la intemperie se usa para este propósito, al igual que muchos otros. Muchas gracias. Doctora González, siga con su aporte, por favor. Ahora nos encontramos en el año de 1942, año en el que se realizó por primera vez un riñón artificial para la diálisis. Siguiendo con la doctora Villa. En 1943, el microbiólogo Selman descubre el antibiótico streptomicina, el cual se utiliza más tarde para la tuberculosis y otras enfermedades. Excelente. Damos paso a la doctora Cuevas. En el año de 1946, Raymond Damadian diseñó la resonancia magnética nuclear. Esta servía como una técnica de diagnóstico no invasiva desde el análisis precisamente de nuestros órganos o estructuras internas. Podemos hablar que en este año también Robert Wilson introdujo el concepto de lo que era la protonterapia en contra del cáncer o para tratar el cáncer. En este sentido, pues podemos hablar de que esta resultó muy beneficiosa porque tiene muchos efectos menos agresivos o menos efectos secundarios que como tal la radioterapia. Interesante. Seguimos con la doctora de Armas.
Bueno, en el año 1947 el doctor Bernard Lowe inventó el primer desfibrilador de resucitación cardíaca que permitió volver a la normalidad el ritmo cardíaco. Pues este invento hizo posible hacer cirugías a corazón abierto posteriormente, así como desarrollar marcapasos. Entonces fue un descubrimiento muy importante para ese año y para este año también, que ha sido muy importante para la evolución de la medicina como tal. Listo. Doctor Sequeda tiene la palabra. En 1952, Paul M. Sol implanta el primer marcapasos. El marcapasos es un pequeño dispositivo operado por pilas que percibe cuando el corazón está latiendo irregularmente o de forma muy lenta y envía una señal eléctrica para que haga latir al corazón en su ritmo adecuado. Muy impresionante. Doctora González, su turno. Ahora nos encontramos en el año 1953, año en el cual James Watson y Francis Crick describieron por primera vez la estructura de doble hélice del ADN, en la cual esta doble hélice se encontraba unida por medio de puentes de hidrógenos entre las bases nitrogenadas de cada cadena opuesta. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a la doctora Villa. A ver, en 1966 se desarrolla el primer broncoscopio flexible. Este lo utilizan para ver el interior de los pulmones y así diagnosticar enfermedades respiratorias. Este invento fue gracias al japonés Shigeru Ikeda. Qué interesante. Ahora le damos el turno a la doctora Cuevas. El 3 de diciembre de 1967 se dio un acontecimiento muy importante en la historia de la medicina y es nada más y nada menos que el primer trasplante de corazón, el cual lo realizó el doctor surafricano Christian Barnard en la ciudad de El Cabo. Doctora de Armas, adelante. En el año 1970 se inventó la tomografía computarizada, que aquella entonces solamente permitía estudiar como tal el cráneo. Actualmente tiene muchas más funciones como estudiar tejidos blandos, corazón y vasos sanguíneos, también extremidades, la cabeza como tal. Y pues esto ha sido muy eficazmente en los centros hospitalarios para detectar hemorragias como tal, fracturas, lesiones. En ese mismo año también el doctor Hart Hobbin fue el primero en sintetizar un gen y de igual forma otro doctor, Frederick Sanger, desarrolló una técnica para secuenciar el ADN y lo nombró como método de Sanger. En 1978 se da la primera concepción in vitro. Una fecundación in vitro es la unión del óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre fuera de un cuerpo, es decir, en una placa de Petri, en un plato de laboratorio. Esto es lo que significa in vitro. In vitro significa por fuera del cuerpo. Bien, doctora González, ¿sigue con nosotros? En 1981, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, fue reconocido como una entidad clínica, convirtiéndose en una pandemia que azota a nuestro mundo hasta el día de hoy, con alrededor de entre 25 a 35 millones de personas muertas por ella. Listo, muchas gracias. Doctora Villa. Pues Tere, en 1983 el biofísico Norman Holter crea el monitor Holter. Este monitor es un monitor portátil, el cual va a vigilar la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas. Ok, seguimos con la doctora Cuevas. En el año de 1985 se realizó por primera vez lo que se denominó cirugía robótica, haciendo uso del robot Puma 560 para realizar una biopsia cerebral. Esto permitió comprobar que la aplicación de la robótica en la medicina permite una mayor eficacia y precisión a la hora de realizar procedimientos. Excelente. Doctora de Armas, es su turno. En el año 1989 fue el descubrimiento de la ecografía 3D, en donde servía como tal mirar los rasgos de los fetos, los rasgos morfológicos y sus facciones en 3 dimensiones antes de nacer. O sea, fue un descubrimiento muy importante porque le permite a las mamás conocer un poco e idealizarse cómo va a ser su bebé antes de que nazca. Entonces fue un invento muy importante en esa época y que actualmente también se usa y también es importante. Asombroso. Doctor Sequeda, intervenga, por favor. La terapia génica fue usada por primera vez en 1990 con intención terapéutica en un paciente que padecía una inmunodeficiencia severa por un déficit de adenosina desaminasa. La terapia génica es una técnica experimental para tratar con enfermedades
mediante la alteración del material genético del paciente. Con mucha frecuencia, la terapia génica consiste en la introducción de una copia sana en un gen defectuoso de las células del paciente. Seguimos con la doctora González. En 1941 se inicia el análisis del programa del genoma humano y en el año de 1996 se anuncia el primer borrador de este mismo y su versión final es liberada 3 años después. Comenzamos la era del 2000. Doctora Villa, inicia el siglo, por favor. A ver, primero en los 2000 la cámara termográfica, luego la piel artificial derivada de polímeros, la cual se utilizó principalmente para la apariencia de las heridas y luego para la apariencia de las arrugas o de las ojeras. Gracias, pasamos a la siguiente. Doctora Cuevas. En el año 2006, médicos de la Universidad de Newcastle, Reino Unido, elaboraron un mini hígado a partir de células madres del cordón umbilical. Este acontecimiento permitió una nueva visión con respecto a la creación de órganos a partir de células madres para personas que necesitan trasplantes. Muchas gracias. Seguimos con la doctora de Armas. En el año 2007, un grupo de investigadores descubren cómo utilizar células de piel humana para crear células madres embrionarias y primero hicieron este descubrimiento a partir de ratones y luego lo implementaron en humanos donde funcionó y pues es un gran avance porque se dice que puede ser tratamientos para enfermedades que no tienen cura hoy en día. Cada vez nos acercamos más a la actualidad. Doctor Sequeda, por favor, continúe. En 2012 se da el uso de los inhibidores de PARP. Es una sustancia que impide la acción de una enzima de las células que se llama poli-ADP ribosa polimerasa. Esta enzima ayuda a la reparación del ADN cuando éste sufre daños. Ronda Flash. Los doctores van a intervenir uno detrás del otro. Los dejamos con ellos. Muchas gracias. Una muy buena noche para todos. Las presentadoras nos despedimos y los dejamos con los profesionales. Muchas gracias. En 2014 se generó el mayor brote epidémico de ébola, generando alrededor de 11,3 millones de muertos en el mundo. En el 2017, investigadores de España logran crear moléculas que atacan a las células que hacen bacterias resistentes a los antibióticos. Este mismo año también crean tejidos impresos en 3D. En el año 2019, específicamente el 31 de diciembre de este año, se reportó a la Organización Mundial de la Salud un brote neumónico en la ciudad de Wuhan, China. Este empezó a expandirse y a principios de enero ya se había comprobado que estaba relacionado con una serie de virus denominados coronavirus. El 11 de marzo fue declarado pandemia mundial y hasta el día de hoy el COVID-19, así fue denominado, ha causado alrededor de 3.6 millones de muertes a nivel mundial. Como último descubrimiento en esta sesión del año 2020 y 2021 tenemos el descubrimiento de la vacuna anti el COVID, en donde se hicieron varios prototipos, por decirlo así, donde está la AstraZeneca, la Janssen, la Sinovac y la Pfizer. Pues esta vacuna se implementó a partir de este año, en donde se administra esta vacuna por orden prioritario, ¿cierto? Para personas que estén de mayor riesgo para contraer este virus. Y pues actualmente no tenemos un dato, no sabemos como tal el funcionamiento de esta vacuna, si va a erradicar el COVID como tal, si va a terminar esta pandemia, aún es una incógnita que tenemos. Muchas gracias por quedarse hasta el final del programa. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan feliz noche.